Buenos días, una vez más aquí en su programa Una Voz Enhorabuena. Le damos la bienvenida y le damos la gracia por seguirnos. Yo soy Soledad Duval y como siempre me presento ante ustedes con una intención, yo diría, sincera, porque el deseo no es de generar controversia entre sectores, sino concientizar sobre algunos temas que algunas veces inundan a la población de comentarios y a veces comentarios que desajustan en su totalidad de lo que es la legalidad de temas que algunas veces son tratados por personas que no tienen el suficiente conocimiento y por tal razón a veces no manejan muy bien el tema. En este caso me voy a dirigir posiblemente a uno o dos temas de esos que ocurren en el día a día. Oye, lo primero que vamos a tratar es de las noticias en las redes sociales. Y algunas veces, hasta en esos medios de prestigio, radiales, televisivos, que ya no son redes sociales escritas, sino en el que las personas interactúan. Y cuando digo redes sociales, no puedo excluir a los periódicos reconocidos. Y es que en reiteradas ocasiones vemos unas noticias que el contenido de la noticia está completamente separado de lo que es el título. Y queremos hacer un llamado a la población. Oiga, antes de usted hacer suya cualquier noticia, trate de documentarse al respecto. Porque si nosotros nos quedamos en lo superficial y solamente nos quedamos con lo que dice el título, a veces nosotros podemos ser confundidos y confundir a otros cuando le hablemos del tema. ¿Sabe que en días pasados aquí se habló mucho de la injusticia que se practica porque a personas que están vinculadas en casos sonoros de corrupción, algunos de ellos le fue variada la medida de coerción que le habían impuesto? Y algunas veces la gente, por falta de información, se cree que cuando a una persona se le varía la medida de coerción es que ella fue absuelta. No ha habido una sentencia que lo libere en su totalidad. Y otro caso es un caso que ocurrió en la provincia de Azua, donde una persona fue condenada a 20 años y mucha gente sin tener conocimiento de la querella, mucha gente sin tener conocimiento de los hechos que se le imputaban, comenzaron a hablar de manera injusta y eso desorienta mucho a la población. Eso es un veneno comunicacional y nosotros los comunicadores tenemos que tener mucho cuidado con lo que comunicamos, porque algunas veces se nos olvida a los comunicadores que nosotros no solamente informamos, también educamos. Y si educamos sobre la base de la falsedad, nosotros estamos siendo falsos también. Y aquí la última noticia de las dos que señalé va a ser la primera en ser tocada. ¿Sabe que esa persona que fue condenada a 20 años, decían los titulares, hombre, se roba 500 pesos o intenta robarse 500 pesos y un teléfono celular y por eso fue condenado a 20 años? Wow, ese titular conmovió a la sociedad. Y de una vez la gente comenzó a decir, pero si condenan ese que se robó o intentó robarse 500 pesos más un teléfono celular y lo condenaron a 20 años, ¿a cuántos años van a condenar a quienes se han robado millones? Que la gente no sabe decir, a quienes están acusados de presuntamente haberse robado millones. No, la gente dice, aquellos que se han robado. Porque aquí tenemos la costumbre, yo diría la cultura, de que desde que una persona es acusada,
ya la gente le atribuye el hecho como que fue comprobado, que fue cierto, que no solo fue un rumor, sino un hecho. Otro gran error, porque algunas veces solamente actuamos así hasta que no somos nosotros o uno de nosotros el acusado. Cuando somos nosotros o uno de nosotros el acusado, decimos, aquí tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias, y eso hay que estudiarlo e investigarlo muy bien, porque la dignidad mía, la dignidad de mi pariente tiene un precio, y van a tener incluso que resarcir los daños morales causados. Por eso solamente ocurre cuando el imputado es uno de nosotros. Cuando es alguien que no nos duele, inmediatamente decimos que esa persona cometió ese hecho, aún sin los jueces emitir una sentencia condenatoria. Y algunas veces en las investigaciones, en los medios de prueba que presenta la parte querellante y la fiscalía, no hay la suficiente sustancia como para condenarlo, y cuando lo liberan, entonces decimos, la justicia es injusticia, porque a veces creemos que la justicia es solo para castigar, y la justicia, si es justicia, que es justicia, tiene que dar a cada quien lo suyo mediante una sentencia. Al que es culpable, condenarlo, y al que es inocente, librarlo o liberarlo, si es justicia, que es lo que algunas veces pedimos, pero lo que queremos es venganza. A veces pedimos justicia y en nuestra acción vemos que lo que hay es retaliación, lo que hay es sed de venganza, entre otras cosas. Oye, el Código Penal dominicano aquí no tipifica el cúmulo de pena. Eso salvó a ese joven que fue condenado a 20 años de un cúmulo de pena de aproximadamente 50 a 60 años. La falta de el cúmulo de pena lo libró a él de 50 a 60 años, porque ahí habían tipificado varios ilícitos penal. Y lo primero es que él entró a una propiedad privada en horas de la madrugada con fines de robar. Al él ser reconocido por la persona a la que fue a robarle, al otro día volvió con una arma blanca, con las intenciones de asesinarla. Él no logró consumar el hecho que se había propuesto, porque un hermano de la víctima, arriesgando su vida en protección de su hermana, enfrentó al agresor, oigan bien, y en el acto perdió 2 dedos. Oigan, en el acto perdió 2 dedos. El hermano de la persona que una noche antes fue víctima de un intento de asalto en su casa. ¿Sabe que el artículo 2 del Código Penal Dominicano establece que la tentativa de crimen es castigada como el crimen mismo cuando el agente no ha consumado el crimen, oiga bien, por la ocurrencia de algo que se lo impida, que no era su voluntad? En este caso, no fue que él voluntariamente desistió no asesinar a la víctima. Él nunca desistió. A él se lo impidió una fuerza mayor. Al ser así, ese intento de asesinato, conforme a lo que establece el artículo, se castigaba igual como el asesinato mismo, 30 años, y simplemente fue condenado a 20. Pero al hermano de la víctima le fueron cercenados 2 dedos. Le fueron cercenados 2 dedos. Eso no llevaría a otra pena. El haber entrado a una propiedad privada en horas de la madrugada, eso no conlleva una pena. Intentar robar, eso no conlleva otra pena. Piensa que fuera la hermana tuya, que fuera tu madre, que fuera tu hija, la que fue sorprendida en la madrugada por un ladrón.
Piensa que fuera tu familiar que tuviera hoy los dos dedos cercenados. Piensa que fuera tu familia la que fueran a quitarle la vida al día siguiente porque simplemente reconoció al delincuente. Piensa solamente eso. ¿Cómo tú reaccionarías ante la justicia? ¿Qué tú pedirías ante la justicia? No te voy a decir qué yo pensaría, te voy a dejar a ti porque yo quiero saber qué piensa la gente. Entonces, ahí había garantizado un cúmulo de penas si el código lo tipificara. Pero el código lo que tipifica es que cuando un agente ha cometido varios delitos, al momento de ser procesado o condenado, lo es por el más gravoso. En ese caso, el más gravoso de todos era el intento de asesinato. El intento de asesinato era el más gravoso, que según el código se castiga como haberse consumado ya. Porque no fue que él desistió, a él se lo impidieron. Ese es un asesino, según lo establece el Código Penal en su artículo número 2. O sea, que él fue exonerado de responsabilidad penal por haber intentado robar. Él fue exonerado de responsabilidad penal el haberle cercenado los dos dedos a quien puso en peligro su vida para proteger a su hermana, como lo haría cualquiera. Yo creo que todo el que me está viendo también sería capaz de por su hermana poner su vida en peligro y que después eso se quede así. Pero los medios de comunicación de una vez dijeron, lo condenaron a 20 años por haberse robado o por haber intentado robarse 500 pesos más un teléfono celular, distorsionando la verdad. Porque esa no fue una noticia a media verdad, fue una noticia completamente amañada. Y eso se vio como titular en periódicos de prestigio. Pero las personas que de algún modo se dedican a generar noticias deben nutrirse primero y no hablar por los resentimientos que lo embargan, no hablar por emociones, sino investigar hasta dar con la verdad. Oiga, porque los comunicadores, los medios de comunicación, llámese como se llame, están llamados a informar y a educar. Y de la única forma que se informa es cuando se dicen las cosas como ocurrieron. De lo contrario, entonces se manipulan, se distorsionan, se confunden cuando se debe informar. Quería hablar de esto, que a pesar de que ya hace unos días que nosotros estuvimos montados en una ola de comentarios de todo tipo, de improperio ante la justicia, porque cuando la justicia favorece conforme a las pruebas a alguien de nosotros, es justicia. Pero cuando castiga a uno de nosotros, es injusticia, aunque nosotros estemos conscientes de que nuestro ser querido ha faltado. Eso no debe ser así, porque ya eso no es justicia. Eso es injusticia. Porque si la justicia consiste en dar a cada quien lo suyo y se le da a una persona un castigo inferior al que merece por el hecho, y eso es injusticia, eso es privilegio. Y eso se ha criticado. Entonces, frente a esa situación, hemos reaccionado de esta forma. Y es diciéndole a la gente, oiga, no nos emocionemos por ningún caso. No todas las personas que caen presas son culpables de lo que se le acusa. Vamos a ver muchas personas que van a caer presas y no es que la justicia es inservible. No es que la justicia está manipulada por un sector. Nosotros vamos a ver muchas personas que van a caer presas y en el proceso de investigación no van a aparecer pruebas suficientes para sustentar la querella y al final esa persona hay que ponerlo en libertad y eso no es corrupción. Eso no es corrupción. Ahora, yo con esto no justifico todos los casos, porque si de algo soy partidario, como muchas de las personas que nos ven, es de la práctica de la justicia. Hasta ahí esa parte.
Con relación al otro caso, y aquí voy a mencionar el nombre, el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, en estos días fue beneficiado con una variación de la medida de coerción que le habían impuesta, que la misma consistía en prisión preventiva. El Código Procesal Penal, fíjese que en principio para el caso de la sentencia que emitió un tribunal de Asua, yo me referí al Código Penal. En el caso de Jean Alain, me voy a referir al Código Procesal Penal, porque son dos cosas distintas. El Código Procesal Penal tiene establecido el procedimiento a seguir hasta llegar a alcanzar una sentencia. Y el Código Penal, entonces, este es el que tipifica los castigos o las penas a imponer a los diferentes crímenes y delitos, que no es lo mismo un delito que un crimen. De eso vamos a hablar en otro programa, porque también quiero distinguir eso para que nosotros comencemos a crear conciencia, porque es que los documentos están ahí, pero yo sé que algunas veces no todos tenemos acceso a ello, y a veces es importante, a veces es necesario escuchar a alguien que hable de esto para que nosotros podamos ser todos concientizados al respecto. El artículo 371 del Código Procesal Penal establece que cuando esos casos son declarados complejos, hay un plazo de 18 meses para presentar las pruebas y todo eso. Y si a esos 18 meses no se han agotado esos procedimientos y el imputado o los imputados están siendo sometidos a una medida de coerción que consista en privacidad de libertad o prisión preventiva, le debe ser variada. O sea, que la gente inmediatamente comienza a asociar alguna llamada que se ha dado cuenta, alguna visita de un político, alguna cercanía de políticos de diferentes partidos, y de una vez comienzan a decir que esa sentencia, que esa decisión, que esa variación es el producto, es el resultado de una llamada que se hizo fulano con fulano, y no es así. Y con esto yo no vengo a limpiar a funcionarios públicos, ni a presidentes de la República, ni a personas de otro partido, ni nada de eso. Yo no tengo que limpiar a esa gente porque yo no puedo limpiar a quien yo no sé cómo ha actuado. Pero vengo a hablar de la ley, que es lo que a nosotros nos compete conocer. Y cuando digo que no vengo a limpiar es porque la gente comenzó a decir que a Jean Alain pudo haberlo beneficiado la visita del expresidente Hipólito Mejía al expresidente Danilo Medina. No, no es así. Es que el código lo tipifica. El código lo tipifica y la gente algunas veces se lleva de todo lo que escucha. Y a veces hay muchas personas en los medios de comunicación con muy buenas intenciones, bien formados, con mucha sinceridad, con mucha responsabilidad, personas que son objetivas, personas cubiertas de un compromiso que lo haces veraces, que los hacen veraces, pero hay muchas personas resentidas. Hay muchas personas que quieren ganar like sin importar el daño que le causen a otros. Y comienzan de una vez a asociar una decisión de un tribunal. ¿Que ustedes creen que el presidente Luis Abinader va a estar llamando a un juez? Si la misma Procuradora General de la República, Miriam Germán, dice que después que tenga el cargo, nunca Luis Abinader la ha llamado para plantearle o para pedirle tales cosas. Si la Procuradora General de la República no es llamada por el presidente para nada de eso, y yo me atrevo a creerlo, porque yo no creo que Luis Abinader se preste para eso, ni creo que tampoco sea Miriam Germán capaz de decir en un medio que él nunca la ha llamado, si la ha llamado. O sea que yo creo que nunca la ha llamado, porque yo le creo mucho a los dos. Entonces va a llamar un juez, va a decirle, mira, ponme en libertad a fulano. Si el código está ahí, que no puede actuar en contra de lo que diga el código, porque hay intereses de por medio y personas que lo conocen, que el juez tiene que hacer todo en virtud de lo que diga la ley. Al cumplirse los 18 meses,
A Jean Alain le han variado las medidas de coerción, pero eso no significa que ha habido una absolución. El proceso sigue igual. Las audiencias van a seguir igual. Y si el juez de la instrucción encuentra pruebas suficientes que él pueda presumir en virtud de la valoración de lo que le muestre, le presente el Ministerio Público, él puede dictar un auto de apertura a juicio. O sea, que un tribunal enviarlo donde lo van a juzgar, donde le van a dictar una sentencia, él puede hacerlo con Jean Alain en su casa, igual como lo haría con Jean Alain o con cualquier imputado ahí en la cárcel. Y si las pruebas son insuficientes, también se puede dictar un auto de no apertura a juicio o un auto de no al lugar. Y ese no al lugar se puede dictar si el imputado está en la cárcel o si está en la casa. Porque el hecho de que una persona en la fase investigativa esté en la cárcel es con el único objetivo de garantizar su presencia ante el tribunal, de preservar su integridad física y de que no vaya a contaminar lo que podrían ser pruebas en su contra en el tribunal. Por eso no significa que esa persona fue descargada. Hay personas de esas que le han variado la medida de coerción, de prisión preventiva, arresto domiciliario, con grillete, impedimento de salida del país, fianzas grandísimas o cuantiosísimas. Oiga, que hay algunos de ellos que van a ser condenados si las pruebas son suficientes. Yo quería tratar esto porque algunas veces nos apasionamos y nos llenamos de un morbo, de cosas que la ley no tipifica. Y si tenemos las leyes ahí, mire, ellas son las que nos rigen en estos procesos. Hay algunos que dicen, bueno, pero que las leyes están diseñadas para que los ricos no caigan, que están en contra de los pobres. Le digo con sinceridad, algunas veces yo también lo creo, pero son las leyes que tenemos. Y como esas son las que tenemos, mientras no hayan modificaciones o derogaciones e implementaciones de otras, esas son las que nos van a regir. Entonces, en el derecho no se actúa como en la poesía, que el poeta se inspira y no te dice las cosas como fueron, sino él se inspira y te la dicen como debieron haber sido. Entonces, en el derecho no podemos venir a querer que se actúe en virtud de lo que la ley debió haber dicho. No, es en virtud de lo que dice. Que de hecho esa es una gran diferencia que hay entre el historiador y el poeta. Que el historiador te dice las cosas exactamente como son, aunque te duela. Porque te la tiene que decir porque así fue que ocurrieron. El poeta se inspira y te la dice como debieron haber sido. ¿Cuál te da más sonrisa? ¿Cuál inspira más? ¿Cuál da más deseo? ¿Cuál emociona más? El poeta. Pero el historiador te está diciendo las cosas como son. El tribunal no puede actuar en virtud de lo que la ley debió haber dicho o de lo que la ley debe decir. Es exactamente de lo que está contemplado en ella. Y nosotros algunas veces nos prejuiciamos. No, porque la ley debió haber... No, es lo que dice. Y cuando una persona comete varios ilícitos penales, la ley establece que se condena por el más gravoso, como en el caso de Asua. Y cuando el caso es complejo, no importa de qué partido sea, cuando el caso es declarado complejo y ya el imputado tiene 18 meses cumpliendo una prisión preventiva y hay algunas fases que no se han cumplido, se le varía la medida de coerción. Por vuelvo y le explico, una variación de medida de coerción no significa una libertad pura y simple, porque incluso puede ir a prisión y si es condenado a 20 años, va a cumplir sus 20 años en la cárcel, sus 10, sus 5, sus 2, la cantidad que le sean impuestas.
Yo espero que esto le haya servido de alguien, de algo, a todos. No olviden inscribirse a este canal. Ante todo, no olviden que Dios nos ama grandemente y que una de las grandes generadoras de males en nosotros los seres humanos es la separación de Dios con el hombre o del hombre con Dios. Acércate a Dios y confía en Él. Ten un feliz resto del día y que Dios nos bendiga a todos.